Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por sumarse a esta última instancia de conversatorio virtual. Mi nombre es Cintia Lima, soy asesora, consultora del Ministerio de Ambiente, estoy trabajando junto con Chiara Fioretto y otras personas del equipo en esto de lo que es el diseño de la Estrategia Nacional de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. Así que bueno, les agradecemos a todos por sumarse a este conversatorio de hoy. Esperamos que pueda ser de utilidad para todos. Comentarles de que estamos saliendo por YouTube, al igual que en las instancias anteriores. Como decíamos, este es el último taller donde vamos a trabajar sobre servicios de alimentación y vamos a hacer como el lanzamiento, aunque no va a ser hoy porque tuvimos muchísimos comentarios, los cuales aprovechamos a agradecer, eh, del documento de la estrategia para salir en consulta pública. Aprovechamos también a invitarlos el 10 de junio, donde se va a hacer en el Antel Arena, en el marco de la Expo Uruguay Sostenible, la presentación de la estrategia, seguramente con la presencia del ministro. Y bueno, después tenemos el fin de la consulta pública de la estrategia, que va a ser hacia fines de junio, seguramente pusimos 23, capaz que se va un poco más, depende un poco de lo que nos vaya llegando, ¿sí? ¿Qué buscábamos con este ciclo de talleres? Bueno, buscamos posicionar acciones específicas. Hoy tenemos ejemplos concretos de qué cosas podemos hacer para prevenir y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, con ejemplos locales y ejemplos de otros lugares también. Y queremos promover el involucramiento del sector privado en la implementación de la estrategia. Y bueno, y después, hoy al final, vamos a presentar también la estrategia propiamente dicha, con los grandes lineamientos para que las personas que después la vayan a leer y no hayan participado todo el proceso de elaboración, tengan un poco más claro cómo leer el documento y cómo buscar mejor los temas, ¿sí? Bueno, entonces hoy tenemos el taller 4 que les decía, que es servicios de alimentación comerciales, y bueno, y esto comentaba del cierre del ciclo. Hoy tenemos que agradecerle a Silvana Cabrera, eh, a Oscar Hermes y a Martina Lestreger. Y bueno, gracias a todos por estar acá. Chiara les va a hacer la introducción a cada uno de ellos y bueno, después seguimos charlando. Muchas gracias. Gracias, Cintia, por esta introducción de darle el marco a lo que fueron y lo que están siendo este ciclo, este conversatorio, que como bien dijo Cintia, la intención es poder acercar la estrategia a actores del sector privado en particular, pero también sensibilizar un poco a toda la población sobre qué es esto que estamos trabajando y preparar también la consulta pública. Cintia, te voy a dar te voy a hacer anfitriona, así podés ir haciendo entrar a la gente que sigue llegando. Bueno, Perfecto. dale, un poco como decía Cintia, el enfoque de este taller, como ven, estamos en el cuarto y en el último, fue tomar la cadena de valor y pensar en los eslabones diferenciados de la cadena de valor de lo que es la cadena de valor de los alimentos o del sistema de producción, de la cadena de producción y suministro de alimentos. Entonces, al principio estuvimos un poco hablando más de lo que es la producción primaria, pasamos a lo que es industria, también nos detuvimos en lo que es retail y los aspectos más logísticos, y hoy llegamos como si se quiere, al final, ya cuando estamos más en contacto directo con lo que es el consumidor, y vamos a hablar de lo que son los servicios de alimentación. Así un poco como para orientarnos y dar una definición que a la vez es como muy amplia. Bueno, son lugares, organizaciones donde se transforman los alimentos, se hacen preparados, elaboraciones, se hacen comidas. Y hay principalmente dos grandes grupos, ¿no? Están los comerciales, que pueden ser restaurantes, roticerías, bares, cafeterías, y también están dentro de lo que es un poco la literatura de este tema, los servicios de alimentación sociales, que ahí es más el enfoque de, por ejemplo, los centros educativos, los centros de atención a la salud, los comedores públicos. Entonces, generalmente se diferencian esos dos grupos porque obviamente no son los mismos abordajes que hay con respecto al consumidor, con respecto a las preparaciones. Y hoy un poco
nosotros la decisión que tomábamos y lo que queríamos traer acá era quizás un foco más en lo que son los servicios de alimentación comerciales, por eso vamos a entrar más en lo que es el mundo gastronómico, pero también alguna pata en lo que son roticerías, panaderías y bueno, cómo funciona ahí adentro, qué pasa dentro de la cocina directamente y bueno, cómo trabajar también con el consumidor para encarar determinados temas que tienen que ver con la prevención y la reducción de los desperdicios de alimentos. Así que bueno, hoy tenemos un panel integrado por personas que tienen mucha experiencia también en el sector gastronómico. Va a estar hablando Silvana Cabrera, que es coautora del libro Aquí no se tira nada. Va a estar también Oscar Germes, que tiene experiencia en el sector gastronómico en Austria y en Uruguay. Y también va a estar Martina Lextreger de la plataforma Buen Provecho, que nos va a hablar un poco de las soluciones al final de la cadena y cómo poder, como consumidores, tener mayor involucramiento en el rescate de los posibles descartes que se dan en estos servicios de alimentación comerciales, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar haciéndole una pregunta a Silvana. Silvana, vos tenés mucha experiencia en lo que es el tema de la reducción del desperdicio, ¿no? Estuviste en un restaurante familiar en Ciudad Vieja que nos comentabas cuando preparamos este webinar con un enfoque de reutilización al máximo de la materia prima. Tenés este libro publicado, Aquí no se tira nada, que publicaste junto con tu hija, donde hay muchos tips, muchas recetas de aprovechamiento de cáscaras, de distintos componentes de la materia prima, ¿no? Para sacarle el mayor jugo. Entonces, un poco lo que nos gustaría saber y que presentes es, bueno, ¿qué criterios les darías a ya sea profesionales o personas que se están capacitando en lo que es gastronomía o que tienen un emprendimiento gastronómico y quieren empezar a implementar una estrategia de prevención del desperdicio? ¿Por dónde arrancar? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Cintia y Kiara, digo, porque, bueno, son la cara visible para mí del ministerio, pero digo, ahí sé que hemos trabajado en otras charlas y hay mucha gente detrás, empujando justamente para evitar el tema de pérdida y desperdicio de alimentos, ¿no? Para mí, además, el haber participado del comité que ustedes armaron es importante porque por primera vez, o después de muchos años de intentos que Uruguay venía, es como que ahora se va tomando conciencia o se va despertando el interés por un montón de actores. Yo he estado vinculada a la gastronomía como de alguna forma en dos rutas paralelas. Una a través de establecimientos propios, que es lo que vamos a ir ahora y voy a explicar y cómo ejecutamos ese concepto, y por otro lado asesorando a empresas e instituciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo me nutría de ambas cosas. Yo cuando detectaba que algo a nivel de empresas o a nivel de alguna institución en la que estábamos y nos metíamos en ese entramado, veíamos que había un desperdicio, lo llevaba además al restaurante con el que participé con mis dos hijos trabajando codo a codo, y bueno, una de ellas es autora del libro, y empezábamos a darnos cuenta, bueno, de qué manera a través de ese restaurante nosotros podíamos tomar como ejemplo eso que veíamos a nivel de la industria, a nivel de comercios o a nivel de restaurantes que a su vez asesorábamos, o de empresas, supermercadismo, porque estamos muy vinculados al tema del retail desde hace años en el asesoramiento, lo traíamos y veíamos de qué manera bajarlo. En ese proceso yo te puedo decir que nosotros, por ejemplo, tuvimos 4 restaurantes, pero el último, que fue desde el 2015, abrimos las puertas en el 2015, lo cerramos en el 2021 por la pandemia, porque además estábamos en el centro, ¿no? El epicentro de la Ciudad Vieja, a 2 cuadras de Plaza Matriz, y, y además se venían otras cosas. Entonces, bueno, ese lugar fue para nosotros no solamente un laboratorio donde llevábamos al extremo los productos para justamente sacarles partido y provecho en todas sus aristas, ¿tá? Y ahora voy a dar inclusive algunos ejemplos, hasta cómo empezar a incorporar todo lo que tenía que ver. Nosotros estábamos a una cuadra del Civil, por ejemplo, ¿no?
el registro civil. Entonces, teníamos divididos como por unidades de negocios. Teníamos el desayuno, el almuerzo, la merienda, a la hora del té y la cena. Pero uno de nuestros grandes negocios, dentro del negocio, una unidad importante, eran las fiestas, las celebraciones del civil. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos en el correr de la semana 4 o 5 casamientos. Eso nos llevaba al uso de vajilla además realmente queríamos evitar las de un solo uso, queríamos evitar el plástico, entonces empezamos a desarrollar vajilla comestible. Gracias a Dios hoy aparece en el mercado y hay proveedores de vajillas comestibles. Pero, ¿qué sucede? Empezamos a buscar desde distintos ángulos cómo podíamos impactar favorablemente, ¿tá?, para evitar cualquier tipo de desperdicio. Y para contarte algo que es anecdótico y que puede parecer una tontería, ustedes saben muy bien, y cualquiera que esté en la restauración, que hay que contratar a una empresa que retira los residuos. Cualquier establecimiento gastronómico está obligado a retirar, a contratar una empresa que le retire las bolsas, ¿tá? La empresa esa siempre nos preguntaba, y era continuo, y se lo preguntaba sobre todo a mi hija, que era quien estaba además al frente de la cocina, si nosotros nos iba bien o nos estábamos fundiendo, porque no teníamos desperdicios. Entonces, la ecuación es exactamente al revés, ¿no? ¿Qué era lo que nosotros hacíamos? Aprovechar al máximo las materias primas. Entonces, al no tener desperdicios, teníamos mayor utilidad. Eso es una de las ecuaciones que cualquiera que esté en el mundo de la gastronomía tiene que tener en cuenta, ¿no? No solamente que con esos hábitos se pueden ganar tiempo, ¿tá?, con el tema de compras programadas, con el tema de compras de temporada, porque yo ya sé todo lo que se viene. Nosotros hace muchos años venimos trabajando desde en realidad 2009, con Ministerio de Ganadería. En una época hicimos muchas intervenciones, además en ferias. Por eso decía que en simultáneo nosotros hacíamos las dos cosas, los establecimientos, y nos dábamos cuenta a través del ministerio que el Uruguay, inclusive después viajando, es uno de los pocos países en el mundo que tiene la lista inteligente, el acceso a saber qué es lo que es de temporada. Entonces, eso nos permite a nosotros tener una ventaja como gastrónomos fantástica, porque yo ya voy a saber en un periodo de 15 días y después ya voy a tener mis otros 15 días y veo la periodicidad. Por otro lado, y para contestar lo que tú me preguntabas, una de las cosas que nosotros hacíamos no solamente era cocinar de temporada, programar la elaboración de esos menús para no evitar todo tipo de desperdicio, pero además una de las cosas que nos parecía fundamental, siempre hemos dicho, es el vínculo estrecho con el productor-proveedor. Para nosotros eso es fundamental. Tanto es así que voy a contar una anécdota, puede parecer también un poco absurda, pero nosotros llegaba el proveedor a entregarnos y era épocas de calor y lo esperábamos con un jugo de naranja fresco o con algo refrescante. Era invierno, lo esperábamos con un café, nos entregaba la mercadería y le preguntábamos a más qué era lo que tenía, qué era lo que se podía desperdiciar. Nosotros en el libro Aquí no se tira nada pusimos un capítulo que no sabíamos cómo decirle porque todo el mundo hablaba de lo feo o las verduras y las frutas feas, de mal aspecto, y nosotros le pusimos bullying alimentario. Lo que nos hacen, ¿no?, a nivel personal, dijimos, bueno, vamos a ponerle un nombre. Y nos pareció que el bullying alimentario iba perfecto para poder. ¿Y qué hacíamos? Hablábamos con los productores y les decíamos, ¿qué es lo que tenés próximo a como vencer? O trabajábamos mucho con el mercado modelo, ¿qué es lo que hay que pueda estar en este momento en abundancia? Entonces, ¿qué hacíamos? Conservas, fermentos. Producíamos en función de lo que da la naturaleza.
Yo creo que una de las cosas por las cuales estamos viviendo la sequía en este momento es porque estamos yendo a contranatura. Hemos forzado tanto la naturaleza. La naturaleza no da zanahorias del mismo calibre, ni del mismo color, ¿no? O las papas todas parejas. Entonces digo, los consumidores tenemos que cambiar. Pero una de las cosas que es fundamental en ese proceso que nosotros tuvimos es que también lo que veíamos era que teníamos que tener una devolución hacia el consumidor, porque si nosotros no le contábamos al consumidor, a nuestro cliente, qué era lo que estábamos haciendo, que la sopa estaba hecha con, por ejemplo, la cáscara de la calabaza, que los chips que le estábamos enviando eran los freíamos en aceite de oliva extra virgen uruguayo, porque somos defensores de nuestros productos, y además hacemos hace muchos años un evento que se llama Sabor Oliva, que reúne a todos los productores de aceite de oliva nacional. Le decíamos que estaba hecho además con las cáscaras de papas. ¿Y qué pasa? Esto para nosotros no es una moda, esto es una filosofía de vida. Tanto es así, yo vengo de familia de inmigrantes, que en mi casa mis hijos de chico me decían, ¿por qué mis amigos comen papitas de tubo, de bolsita, y nosotros tenemos que comer papas de cáscara? Los chips nuestros son de cáscaras de papas. Bueno, ese proceso lo supe vivir y también, digo, empezar a introducirlos a ellos y a comprometerlos en el consumo de productos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy la prueba está, tengo 2 hijos que están en la gastronomía, los 2 comprometidos con la sustentabilidad, ¿tá? Y nosotros no solamente estamos sacando ahora, estamos escribiendo el segundo libro, sino que tenemos un espacio y un micro en televisión, que es quincenal. Estamos sacando una revista que es gratuita, digital, que sale para toda Latinoamérica, donde recabamos toda la información. Y esto ha sido un proceso de muchos años y de trabajo fundamentalmente con la gente también de la FAO. Yo llegué a pesar de que llegué a la gastronomía hace 36 años, en el 2008, me llama la FAO para integrar los Días Mundiales y me desafían a presentar algo, digo, que estuviera vinculado, porque había muchos técnicos, habían sobre todo agrónomos, había gente que estaban, gente de los distintos ministerios, pero no había gente del mundo de la gastronomía. Y yo veía como que les faltaba. Cuando me lo proponen, en ese momento no se festejaba el 16 de octubre como ahora, ¿tá? Era el 29 de septiembre, 2008. Y me proponen y me dicen 29 de septiembre, digo, papas, Día Mundial de las Papas, 29 de septiembre, obviamente hay que pensar, digo, muy poco, y dijimos ñoquis. Pero cuando teníamos que hablar de ñoquis, era una intervención urbana en la Plaza Cagancha, donde iban a venir todos los ministerios, donde íbamos a servir 5.000 porciones, a el público en general. Inclusive terminamos con la gente de la FAO subiéndonos en los ómnibus, comprometiendo a la gente, queriendo hacer degustaciones, fue realmente fantástico. Y en ese momento tenemos que hacer una alianza con instituciones, digo, bueno, esto obviamente yo no lo podía hacer, vamos a hacer una alianza con instituciones público-privadas del mundo de la gastronomía, UTU y otros institutos a nivel privado. ¿Y qué hacemos? Colocamos, y cuando le entrego las papas que nos daban los productores, la Asociación de Productores de Papas, todo empiezan a pelar y todas esas cáscaras iban como desechos. Y yo dije, en mi casa no se tiran, digo, tenemos que buscar, digo, realmente rápidamente una acción. De un día para el otro convoqué a reconocidas figuras de la gastronomía, a chef, a colegas, y les dije, bueno, a ver, pan de papas, budín de papas, todo lo que buñuelos de papas, todo lo que se nos ocurra con las cáscaras, pero tenemos que mostrar que tanto el interior como el exterior es importante utilizarlo. Nosotros decimos que en el libro que un 14% de lo que llega a un restaurante se desecha. Y en realidad se desecha es mentiroso ese 14%. ¿Por qué? Porque
el restaurador o el chef normalmente le dice al productor, no me traigas que no sean iguales, cortame las hojas de la remolacha, sacame las barbillas del puerro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega esa mercadería, lo que se tira es un 14. Pero en realidad estamos sometiendo al productor, o sea, al punto de partida, ¿tá? Realmente a algo que es monstruoso. Entonces, nosotros entendíamos, por eso yo les hablaba de la alianza con los productores y el proveedor, nosotros entendíamos que el vínculo estrecho con ellos, ese momento de intercambio cuando llegaban y de decir, bueno, qué es lo que tienen, cómo lo tienen y qué podemos hacer, para nosotros era fundamental. Lo que quiero decir es que se puede empezar con pequeñas acciones, no hay por qué empezar con grandes cosas. Hay hoy un camino más allanado, la gente tiene mucho más información, se hablan de las 3 R's, de las 5 R's, digo, hay muchísima información, pero yo creo que generando pequeños, primero, vínculo con productores, con proveedores, compra de cercanía, compra de temporada, evitar los plásticos, evitar todo lo que tenga que ver de un solo uso, concientizar además, que era lo que nosotros hacíamos, a nuestro propio personal, porque si el personal no está alineado es imposible. Comunicar a su vez a nuestros propios clientes, que un cliente no se resista de repente a comer algo porque lo ve como, por ejemplo, nosotros la remolacha, para decir algo, era un producto comestible de cocina circular. Nosotros utilizábamos obviamente las pencas, las hojas, la raíz, pero si la pelábamos, utilizábamos esas cáscaras para ser disecados, y con eso teníamos pastas. Si no la secábamos, el agua de hervor hacíamos un almíbar, y con eso podíamos darle color o textura a nuestras aguas saborizadas. Cuando no teníamos en las fechas que no hay ni frutillas, ningún tipo de frutos rojos, entonces, ¿qué pasa? Siempre encontrábamos recursos. Hay una frase que no es mía, que es de mi hija, que siempre dice que el desperdicio de alimentos es falta de imaginación. Y yo creo que lo que tenemos que tener es justamente esa capacidad quienes estamos, porque tenemos un compromiso enorme quienes estamos en la gastronomía, estemos del lado que estemos, de poder justamente hacer este cambio de paradigma y transformar. El año pasado, para ir terminando, porque calculo que me vas a decir en algún momento que tenga que terminar para dar paso a el querido Oscar. El año pasado fui contratada por ANEP y FAO para hacer todo un recorrido a distintas instituciones, y fuimos desde escuelas muy carenciadas hasta UTUS, que tienen absolutamente todo, y la avidez y la receptividad es fantástica. O sea, hemos ido a lugares de contextos complicados y la receptividad es fantástica. Si el mensaje es claro, es positivo y es integrador. Por ejemplo, llegamos en un momento a la fiesta, estábamos con la gente de FAO y de ANEP a Soriano, y estaba en la fiesta de la flor, y ese día nadie nos iba a dar bolilla con el tema de los desperdicios. ¿Qué hicimos? Le digo, vamos a hacer una cosa fantástica, vamos a hacer 4 estaciones, una gran fiesta con todas cosas de desperdicios. Y los chiquilines no se querían ir después a la fiesta de la ciudad, porque se habían creado su propia fiesta. Entonces, creo que la comunicación es vital, por eso nosotros nos vamos metiendo en medios de comunicación. Creo que el ejercicio de los restauradores es fundamental, necesitamos ser nosotros agentes de cambio. ¿Ah? Creo que los docentes, por eso trabajamos mucho y estamos metiéndonos en capacitaciones en empresas y en instituciones educativas, público y privadas,
Y creo que hay un desafío enorme. El agua y la energía, para terminar, son recursos que son finitos, y la prueba está. Entonces, también nosotros en el restaurante utilizábamos, las aguas de cocción jamás se tiran, lo decimos en el libro y lo decimos en la televisión todo el tiempo, nunca se tiran, siempre tienen una segunda vida. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar esos pequeños hábitos, realmente yo creo que puede haber un impacto a nivel social, a nivel cultural fundamentalmente, y a nivel medioambiental, digo, sin duda, ¿no? Así que bueno, nada, no sé cómo Buenísimo. estuve de tiempo, porque Bien, bien. me Apenitas ibas... pasada, pero te lo perdonamos Ah, porque fue muy inspirador. ah, Muchas gracias, Silvana. La verdad no, que muy buena tu intervención. Creo que hay muchas señales, muchos mensajes que dejás hasta para quien está en la gastronomía y también para cualquiera de nosotros que estamos acá en nuestras cocinas, ejemplos, ¿no? De cosas que podemos hacer concretas. Creo que me quedo con algunas palabras como compromiso, agentes de cambio, el rol del gastronómico como nexo, ¿no? Un nexo muy importante, un articulador entre los proveedores y los consumidores, entonces aprovechar ese rol y esa potencialidad que da esa posición para incidir tanto con los productores como con los consumidores. Y todo lo que vos decías me daba ganas de pensar también como en el tiempo, ¿no? Porque hay que dedicarle un tiempo que a veces uno se imagina que las cocinas o los restaurantes tienen un frenesí y viven como en una vorágine, pero también todo esto que ustedes hicieron una filosofía de vida lleva un tiempo, ¿no? De pasar estos mensajes, de concientizar, de capacitar al personal. Entonces también eso, ¿no? Darle el valor al tiempo que amerita este tema y ponerlo arriba de la mesa constantemente, me parece que es un mensaje que nos deja también tus reflexiones. Buenísimo. Bueno, a bueno, todos los muchas que están gracias. acá participando, les comento que pueden hacer también preguntas por el chat y que después de las 3 intervenciones vamos a tener unos minutos para poder plantearlas. Vamos a seguir entonces ahora con la pregunta que va dirigida a Óscar. Bueno, Óscar, como yo le comentaba al inicio, tiene experiencia en Austria y en Uruguay en el sector gastronómico. Concretamente, Óscar, nos contabas que tuviste un restaurante con 12 comensales en Austria, con un enfoque bastante exclusivo, y después también con el enfoque de desperdicio cero, y después trabajaste en el Centro Cultural de España de Montevideo, también siempre con este mismo enfoque, con otro tipo de formato. Entonces, ahora también llevándolo a ejemplos concretos y a cosas que tú ya viviste y trabajaste, ¿cuáles son las estrategias que implementaste en estos dos casos? ¿Cuáles son quizás las diferencias o los puntos en común? Y bueno, ¿cómo se trabaja con el comensal para reducir el desperdicio? Gracias. Bueno, primero que nada, Kiara y Cintia, muchas gracias. Y al Ministerio de Medio Ambiente de Uruguay para invitar a un mexicano a hablar, contar mis experiencias. Bueno, así que ya saben, el acento que tengo es por algo. Tengo en Uruguay muy poco más de un año, pero ya había venido antes. Viví aquí y vine muchas veces de visita. Bueno, respecto a tu pregunta, tengo una presentación. Voy a ver si la puedo compartir. ¿Se está compartiendo? Sí, se está abriendo. Ahí se Un abrió momento. No está abierta la presentación, está como abierta la ventana. A ver, Bueno, capaz que está cargando. No sé. ahora, ¿qué se ve? No, no se ve la presentación, se ve como Como una ventana. La como una carpeta de ventana la donde tenés ahí va, presentación. la carpeta con los archivos. Da un momento. A ver. Hace mucho que no usaba Zoom desde la pandemia. A ver. Esto. Ahora se Sí, puede ver. ahí se ve. Oh, Bárbaro. no. Bueno, déjame cierro esto porque me veo a mí mismo. Bueno, voy a contar un poco de las experiencias en disminución de pérdidas y desperdicios en dos locales que tuve. El primero de ellos es Oskar Kocht, que significa Oscar Cocina en alemán. Y últimamente en el Café del Centro Cultural de España,
que llevé durante los últimos 12 meses hasta recién la semana pasada. Bueno, primero me gusta empezar con la ensalada austríaca. En el año 2015, un par de meses después de que abro el restaurante en Austria, la Universidad de Graz, una ciudad conocida porque allí nació Arnold Schwarzenegger, publica un estudio sobre desperdicio de alimentos en la gastronomía y cuentan que el desperdicio más común era la ensalada del menú ejecutivo, en un círculo vicioso. Acá les muestro una ensalada, busqué en Google ensalada fea y salió esto. Y lo que contaban los gastrónomos en ese estudio era que ellos, el menú ejecutivo tenía sí o sí que llevar ensalada. Pero la ensalada mucha gente la dejaba y la tenían que tirar. Entonces, imagínate una cafetería que servía 80, 90 menús ejecutivos, le paraba 80, 90 ensaladas y tiraba la mitad porque la gente no se lo comía. Entonces, ¿qué hacía el gastrónomo? Decía, bueno, si la van a tirar, voy a agilizar el proceso, tenerlas listas, no voy a meter mucha creatividad, mucho dinero, porque van a terminar tirándose. Esta es una ensalada que busqué con los mismos ingredientes que la anterior: zanahoria, tomate, rúcula, lechuga, y podemos ver la diferencia, ¿no? Es una ensalada que en teoría costó lo mismo preparar una que preparar la otra, pero se ven diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces enfocarse en los bajos costos de un producto puede derivar en que al gastrónomo se le olvide la satisfacción del cliente. Entonces, uno de los tips que doy siempre es que usar productos de temporada no solo disminuye costos, sino también podemos ofrecer productos locales, no importados, que es algo que siempre en mi restaurante usé. Y bueno, el ser creativos con la manera como presentamos, cómo aderezamos, cómo sazonamos, minimiza los desperdicios y esto aumenta la satisfacción del cliente. Y aquí lo vuelvo, o sea, seguro que a todos nos ha tocado que nos ponen tal vez un pancito al principio que ya está duro, que no está rico, que nos sirven un contorno que no está apetecible, no está bueno, y se termina tirando. ¿Y qué pasa? El gastrónomo compró producto, organizó que se le iban al restaurante, lo manipuló, lo calentó, gastó energía, gastó gas, electricidad, la preparación, lo sirvió en la mesa y al final terminó tirándose. Bueno, esa es una de las historias que cuento. La otra es una vez que estuve en un aeropuerto en Estados Unidos, que iba a casa, a México, y paré en el aeropuerto de Houston, IAH Houston, y quería comer barbecue, la famosa barbacoa de Estados Unidos. Y había varias opciones y había un plato que tenía un contorno, o sea, creo que era un puré de papa, algo así, y una porción de carne y costaba $8. Pero había otro plato que tenía 2 porciones de carne y también un contorno y costaba $11. Entonces opté por la segunda opción, la de $11, porque venía más carne. ¿Y qué pasó? Que no me la pude terminar porque era muy grande y yo tenía el vuelo, no podía empacar, no podía subir comida al avión y tuve que tirar la mitad de lo que había pagado. O sea, al principio, si hubiera comprado el paquete de comida de $7, seguro que me lo hubiera terminado y el 100% de mi gasto lo hubiera consumido. Pero ¿qué pasó ahora? Por ser avaro, por ser, no sé, consumista, terminé pagando más, $12 más, y terminé tirando la mitad de lo que compré, perdón. Entonces esto es una pérdida económica para el cliente, para el empresario, cocinar comida que va a terminar tirándose. Y el refill como una posible solución, ahorita lo voy a mencionar. Bueno, ecología y economía
Les puedo contar que disminuir la merma o la pérdida de las cáscaras, por ejemplo, los productos que no llegaron muy bien, significa sacar más provecho económico a la inversión, a los productos que nosotros compramos como gastrónomos. Y disminuir el desperdicio, que es ya yo veo la pérdida como el producto sin ser cocinado y el desperdicio ya cocinado. Bueno, disminuir el desperdicio significa bajar gastos comunes, como lo dije antes, gas, electricidad, mano de obra. Y bueno, van de la mano. Si uno quiere tener un negocio gastronómico, emprender, tiene que ver que lo puede hacer por ecología, adaptar estas cosas que Silvana, perdón, y yo le estamos contando. Lo pueden hacer por filosofía ecológica, pero también tiene un beneficio económico. O sea, no es de que es más caro. O sea, es ecológico y es barato. Mi hermano estudió ciencias empresariales y una vez me contó que mi restaurante le recordaba a la cadena de ropa Zara, porque Zara tiene línea de ropa que basa su modelo en escasez de productos. Me contaba que a diferencia de H&M, que produce en masa, produce mucho y por eso puede dar más barato, Zara saca diferentes colecciones y escasean los productos. Así que si ves una remera de Zara, a lo mejor a Uruguay, por ejemplo, llegan 500 y una remera parecida de H&M llegan 4.000. Entonces, lo que creaba muchas veces Zara en distintos mercados es que la gente fuera a comprar algo porque si no se iba a terminar. Así de una manera, hacerse un poquito exclusivo. Y esto lo junto, lo enlazo con la experiencia de mi restaurante anterior, donde tenía un número reducido de comensales, como comentó Kiara, tenía 12 al día, o sea, 60 comensales por semana. El cliente tiene una experiencia personalizada porque al ser tan pequeño el restaurante, el contacto con el servicio, con el cocinero era eminente y era muy claro, una comunicación muy linda. Y aparte, nosotros trabajamos con platos de estación y de baja oferta en el mercado. O sea, productos que, por ejemplo, hongos recolectados, no de supermercado, y como dije antes, los platos de estación, no solo para bajar costos, que los baja, pero simplemente porque están en su mejor momento. Los tomates en verano no se comparan con los tomates de invierno, de invernadero. Entonces, a mis clientes les daba una experiencia única, exclusiva y personalizada. Y en el Café CC fue un poquito diferente. Estuvimos, como dije, ofreciendo, era una cafetería, pero teníamos menú ejecutivo y nosotros lo que veníamos a ir a frescura. O sea, el cliente sabía que el menú ejecutivo lo poníamos en el menú aparte, en la carta, que el menú físico que la persona tenía para elegir, ahí mismo lo decíamos. Es un menú ejecutivo y se cocinan tantas porciones y si se terminan antes de las 14:30, se terminaron. Teníamos, claro, otras opciones permanentes, pero el ejecutivo cocinábamos un número determinado. ¿Cómo lo vendíamos? Que decíamos, hay solo esto y es fresco, no es congelado, no es algo que nos sobró de ayer, así lo vendíamos, igual con el postre del día y nuestra tortilla de patata, que fue muy famosa dentro de los círculos de migrantes españoles que vivían o que trabajaban en Ciudad Vieja o que iban a la cafetería a comerlo, porque era la más fresca y la más parecida a la que se vendía en España. Desafíos. Me voy a ir bien clásico con los puntos, lo de desafíos y retos y todo esto. Pero bueno, los desafíos que yo tuve, sobre todo en la cafetería del Centro Cultural de España, la oferta limitada de platos. Gente que no estaba de acuerdo en que se terminara la comida, o sea, es muy extraño porque normalmente el menú ejecutivo se termina.
o se termina o se sirve hasta cierta hora. Igual yo tuve problemas con gente que decía que se terminaba. Nunca le pude decir, dar a entender que es lo normal en un restaurante bueno. Hay restaurantes que tienen una carta con 50, 60 platillos y todo el año lo ofrecen. Eso yo no entiendo cómo hacen para ofrecer 10 tipos de pescado, 10 tipos de marisco, 5 diferentes cortes de pollo, más la carne, más el cerdo, más los postres. A mí me genera desconfianza, la verdad. Los restaurantes que ofrecen mucho, en muchas variantes, todo el año. Pero bueno, esa es mi experiencia propia. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros con este problema, que es la oferta limitada de platos? Como decía Silvana, la comunicación. Siempre la comunicación. Explicar nuestra filosofía al cliente que se termina porque está rico, que se termina porque es fresco, que nuestro postre del día tal vez se terminó, pero siempre ofrecerle algo más, no decirle, se nos terminó el flan, sino decirle, mira, nos quedan 2 porciones de flan, pero también tenemos arroz con leche, tenemos tarta de chocolate o algo. Siempre comunicarlo de manera positiva. Y aquí escribo tanto en redes como en el local. O sea, darle a entender al cliente a dónde va a ir a comer cuando te esté buscando en redes, y ya cuando llegue explicarle cómo funcionas, cómo funciona tu mercado, tu filosofía. Bueno, está dentro del desafío, dice no tenerle miedo al mercado. Creo que está mal ahí el título, pero bueno, es eso, no tener miedo al mercado. Hay que transmitir la filosofía efectivamente al cliente. No tener miedo. Si uno va a abrir una pizzería, una chivitería, pueden vender el modelo sustentable, decir, bueno, somos un restaurante como tantos, pero aquí no se tira nada, aquí la salsa de tomate de nuestra pizza es casera, es conserva, es producto uruguayo. No sé, tenemos prácticas que trabajamos solo con productores locales. Hay muchas maneras. Silvana contó un montón de cosas, en su libro también se encuentran un montón de recetas y de tips. Y bueno, si locales de comida de autor o especialidades, algo así un poquito más chic, se puede vender la exclusividad. Vendan la exclusividad de los platos, decir, bueno, nosotros tenemos platos de temporada que nada más quedan 2 semanas, tener menús de tiempo limitado. Esto es una manera de comunicar positivo. Al ver a alguien, yo tuve clientes que me decían, la semana pasada vine y probé algo y ahora no hay. Digo, sí, porque ya no es de temporada, o sea, es la manera negativa de verlo. Pero se puede decir, bueno, porque lo que comiste era fresco y ahora hay otras cosas que están frescas. Y siempre recordar que hay comensales que buscan algo excepcional. Hay gente que busca frescura, que se puede vender como acabo de comentar. Hay gente que busca algo exclusivo, hay gente que busca productos únicos, hay gente que va a restaurantes porque trabajan con ecología, y hay veces que la gente va por porciones extras. Esto les cuento un poquito. En mis restaurantes, en ambos, en la experiencia austríaca y la experiencia uruguaya, nosotros servíamos unas porciones de tal manera que la gente no nos dejara, o era la manera de evitar que la gente tirara la ensalada. No se la servíamos muy grandes, tampoco muy chica, pero cuando hacíamos, por ejemplo, comida de olla, damos una porción normal, y si veíamos que el cliente terminaba muy rápido, o veías rascándole con el pan ahí el fondo del cuenco, íbamos y les preguntábamos, que si querían un poquito más. A nosotros no nos costaba nada haber preparado 15 porciones y vender una menos, pero darle 3 o 4 porciones más a un cliente, para que se llene un poquito más. Una porción la teníamos reservada para dársela de poquito en poquito a gente, y hay gente que le gusta esto. Yo, de verdad, prefiero que llegue el camarero y me pregunte si quiere un poquito más, a irme con hambre o a tirar comida, porque me sirvieron mucha. Es una manera así de servir, de dar un poquito un extra, un poquito de motivación. Y aparte, a mí siempre me funcionó dar un poquito de extra, me ayudaba a reducir mis desechos.
porque así no servía mucho, o sea, una porción justa, que después podía aumentar sin problema. Y bueno, nada, por último, no hay que tener miedo si se sabe comunicar eficazmente la filosofía. Si sabes explicarlo en redes a la persona, lo que piensas, cómo trabajas, no hay que tener miedo y hay que aventurarse. Gracias. Buenísimo, Oscar. Muchas gracias. La verdad que los dos súper inspirador. Muchas pautas muy concretas. Creo que tienen muchos puntos en común, ¿no? Lo que ustedes mencionaban, está el tema de la estacionalidad, que claramente no es solamente la lógica de que hay más abundancia de esos productos que están de estación, que son más baratos, que saben mejor. Entonces es como una lógica que cierra por todas partes, ¿no? La de los platos de estación. Creo que el tema de la comunicación siempre como que es algo que vuelve en las dos presentaciones de ustedes, ¿no? Cómo comunicarle, cómo explicar la filosofía y cómo hacer parte al consumidor de eso. También es parte de empoderarlo, ¿no? De decirle, estoy haciendo esto porque tiene este sentido y poder comunicarlo claramente y con un enfoque positivo, no penalizando y no culpabilizando que quizás el cliente está desperdiciando, pero poniéndolo con un enfoque positivo de transformarlo en un agente de cambio. Y también me gustó mucho el tema de que vos comentabas de que estabas muy atento también a las necesidades y a los comportamientos de los comensales, desde qué tipo de ensalada se come más o es más atractiva, hasta cuándo el comensal puede estar queriendo un poco más y también darle esa posibilidad, ¿no? Y bueno, también me gustó eso que dijiste de como un enfoque también inclusivo, en el sentido de que no solamente tiene por qué ser súper gourmet, ¿no? El enfoque del desperdicio de un restaurante desperdicio cero puede ser también para una pizzería, para una chivitería, o sea, no es reductor en ese sentido, sino que justamente hay que verlo de manera integradora, también como lo planteaba Silvana. Así que buenísimo, hay muchas sinergias entre ustedes. Bueno, vamos a seguir con la pregunta para Martina Lestreger de la plataforma Buen Provecho. Martina, vos nos comentabas cuando preparamos este webinar que, bueno, cuando hiciste tu maestría en Inglaterra, viste algunas estrategias que el retail ya estaba implementando para disminuir el desperdicio. Cuando volviste a Uruguay, co-creaste esta plataforma que es Buen Provecho, ya nos contarás un poquito más, que va a conectar los excedentes de las tiendas con personas que quieren comprar estos excedentes a un precio, bueno, reducido. Bueno, un poco la pregunta es que nos comentes cómo funciona y qué pueden hacer las tiendas cuando tienen alimentos frescos que no pueden comercializar y también cómo hacer que más consumidores se sumen a este tipo de soluciones. Bueno, genial, dale, vamos a eso. Primero también agradecerles, tanto a vos como a Cintia, y felicitarlas porque, bueno, hoy están largando la consulta de la estrategia, que pude ser un poco parte de ese proceso, y así que me imagino que deben estar muy contentas de llegar a hoy. Bueno, yo también tenía una presentación preparada, así que no sé si puedo compartir. No tengo que pedir permiso. No, creo que podés, sí. A ver si es esto de acá, sí. ¿Ahí están viendo? ¿Se está abriendo? Y sí, ahí vemos. Perfecto. Para que voy a poner, ahí va, y voy a, bien. Bueno, efectivamente, como comentaba Kiara, Buen Provecho es una plataforma que conecta tiendas que tienen excedentes de alimentos con consumidores. Es la primera propuesta de este tipo en Uruguay y incorporando tecnología. Y bueno, y surge justamente como respuesta a un problema. Sé que en los webinars anteriores se ha hablado más de algunos datos grandes del estado de situación en Uruguay, pero para quienes no hayan estado, un poco recordar que las últimas estimaciones que tenemos a nivel país es que 1 millón de toneladas de alimentos se desperdician todos los años, y que eso equivale a $600 millones anuales que estarían terminando lamentablemente en la basura.
si seguimos las estimaciones de la FAO a nivel mundial, de los distintos niveles de desperdicio en las distintas etapas de la cadena, el 7% justamente tiene que ver con el área del webinar de hoy, que son los servicios de alimentación y restaurantes y demás, por lo cual para los números de Uruguay estaría representando 70 millones de kilos que se están tirando y que tienen un valor aproximado de 42 millones de dólares. Así que bueno, estamos hablando de una gran pérdida en todo sentido, ¿no? Además de la equivalencia que todo esto tiene en términos de CO2. Y bueno, y por eso es que justamente desarrollamos esta solución, que es Buen Provecho, que es una plataforma digital, la primera en Uruguay, que como decíamos, conecta tiendas gastronómicas con excedentes de alimentos, con personas que están interesadas en comprarlos a un precio de descuento, y entre todos conformar una comunidad que evita el desperdicio de alimentos y justamente los aprovecha. Nosotros tenemos por un lado los clientes, que son las tiendas, y ahí les cuento un poquito más. Esta propuesta aparte es complementaria a todo lo que estuvieron contando ahora Silvana y Oscar, porque trabajamos más que nada, si bien trabajamos con algunos restaurantes, nuestro foco está más que nada en panaderías, en tiendas de frutas y verduras, en confiterías, y bueno, y ahora nuestro foco también es poder trabajar con los mayoristas, ¿no? Supermercados, mayoristas y otros rubros. Los beneficios para estas tiendas que se suman a la comunidad, bueno, son obviamente el impacto más directo es recuperar el costo de lo que se está vendiendo a través de la aplicación, que como decía se vende a un precio de descuento para incentivar el consumo y llegar justamente a esa base de al menos recuperar el costo, pero además trae otros beneficios para las tiendas, por el modelo en el que funciona. Los packs de alimentos excedentes se recogen por los usuarios, por las personas que compran en la aplicación en la tienda, y eso lleva a que las tiendas tengan más clientes que justamente están en esa búsqueda de encontrar cosas nuevas y que los encuentran en la aplicación de Buen Provecho. Aumentan las ventas, tenemos que el 42% de nuestros usuarios, el último dato que tenemos, compra alguna cosa más cuando va a la tienda a buscar su pack, y eso obviamente lo hace a precio completo, o sea que hay como un derrame positivo en ese sentido de las ventas. Bueno, y además las tiendas asocian su marca a la nuestra, que tiene este fin de sustentabilidad, y además otra externalidad positiva que encontramos en términos de imagen positiva, es esta idea de garantizar que la comida es fresca todos los días, ya que los excedentes se colocan en la aplicación y no se vende comida por las vías comerciales habituales que tenga más tiempo, ¿verdad? Esto, por ejemplo, algo de esto lo podemos ver en el caso, acá es una de las tiendas que trabaja con nosotros, la croissantería, y acá pueden ver, por ejemplo, el distintivo positivo que ponemos justamente de tiendas sin desperdicio, por trabajar de esta forma, y un dato interesante a contar es que las tiendas que justamente que trabajan con nosotros han logrado reducir la merma en hasta un 75% o más, o sea que son niveles interesantes de reducción del desperdicio. Bueno, y por otro lado tenemos los usuarios, que son jefes de familia, madres y padres que buscan economizar su presupuesto diario, que sabemos que es algo bastante importante en Uruguay, y bueno, estudiantes y jóvenes trabajadores de 20 a 30 años con presupuesto limitado para las comidas diarias. Estamos pensando en gente que por lo general vive sola, tiene poco tiempo para cocinar, y bueno, y para los dos grupos el factor decisivo de la compra es el ahorro, evidentemente, pero se le suma el impacto positivo que tiene en términos del medio ambiente, ¿no? Las dos cosas van juntas. Y bueno, acá por ejemplo hice una búsqueda rápida de historias que compartieron usuarios que no los conocemos, que les gusta la propuesta y la comparten con sus amigos o sus seguidores, en el caso de influencers, y que ven como algo positivo compartir que son parte de esta comunidad. Bueno, para contarles un poquito más de cómo funciona la plataforma, les cuento un poco de la tecnología. Nosotros trabajamos con una app web para las tiendas y una app móvil para los usuarios. Para los usuarios la app es georreferenciada y funciona en tiempo real. Eso quiere decir que ven instantáneamente las cosas que publican las tiendas cuando las suben. Se mide el impacto, como podemos ver en esta pantalla, no solo del nivel de ahorro monetario, sino también del ahorro en términos ambientales, de las emisiones de
de CO2 que se evitan en la atmósfera por justamente evitar el desperdicio de alimentos. Y también consideramos las preferencias alimentarias. Por ejemplo, en el caso del Puestín, acá podemos ver que los productos de esta tienda de frutas y verduras son, bueno, veganos, vegetarianos, así que, bueno, ahí hay un filtro interesante con foco en los usuarios. Por otro lado, del lado de las tiendas, es interesante contar que la web tiene un mínimo costo administrativo, que funciona muy fácil para las tiendas. La subida de packs está ya de alguna manera preprogramada, y eso implica que le dedican poco tiempo cada día, y eso optimiza el proceso. Y bueno, en general, contar que la tecnología es robusta y escalable. En cuanto a nuestro modelo de negocio, bueno, contarles que nuestro modelo funciona con el cobro de un porcentaje de comisión por transacción, lo cual hace viable todo el funcionamiento de la plataforma, y por otro lado, esto se cobra a las tiendas, pero para los usuarios la descarga de la aplicación y el uso es totalmente gratuito, más allá, obviamente, de las compras que realizan en la app. Bueno, ahí contabas un poco que yo vine con esta idea. Yo tengo experiencia en proyectos de desarrollo sostenible, pero armamos un equipo interdisciplinario que combina varios años de experiencia en distintas áreas que nos fusionamos para este proyecto. Daniela, que tiene experiencia en el área de retail, y Marcela, Alex y Ian por la parte tecnológica, que es una parte súper importante del proyecto. Y bueno, hasta este momento hemos recibido estos apoyos que pueden ver acá, tanto de nuestra incubadora. Fuimos elegidos como el mejor proyecto sustentable del 2021 por El Observador, y hemos participado de diversos procesos de incubación y apoyos financieros de estas agencias. Bueno, una cosa que me parecía también interesante contarles es que esto ha sido un proceso y sigue siendo. Nosotros hicimos un piloto entre junio y diciembre de 2021 usando WhatsApp como forma de comunicación entre las tiendas y los usuarios. Realmente fue un proceso en el que aprendimos mucho y que nos permitió lanzar nuestra aplicación en un formato también piloto, un MVP como se llama, en diciembre de 2021, y entre ese momento y enero de 2022 testeamos la aplicación con las tiendas y los usuarios. Eso nos permitió todavía mejorar más el producto y hacer un lanzamiento oficial en febrero de 2022 en las dos stores de Apple y de Google, con, bueno, un número más limitado de tiendas y de usuarios. Teníamos 500 usuarios en ese momento. En 2022 sería la fase como de consolidación. Lo que logramos fue crecer un poco más en tiendas, sobre todo en Montevideo básicamente. Y sumamos unos 25.000 usuarios. Logramos algunas alianzas con, por ejemplo, la Central de Panaderos Industriales, con otros socios que justamente buscan este tipo de soluciones, que, como decía Oscar, no solo tienen sentido desde el lado ambiental, sino también económico. Y bueno, en este año, 2023, estamos más enfocados en crecer en Uruguay. Hemos logrado salvar 46.000 packs, aprovechar 46.000 packs de alimentos, y conseguir más de 30.000 usuarios que están comprometidos con esta comunidad. Y bueno, estamos evaluando también poder escalar la solución, que, como les decía, la tecnología lo permite, y sin dudas las tendencias del mercado también, a otros mercados de la región de América Latina. Así que bueno, dejo por acá mi presentación y quedo a disposición por consultas. Buenísimo, Martina, muchas gracias. También otra intervención bastante inspiradora y muy concreta, que nos da una idea de soluciones que podemos empezar a usar hoy si queremos incidir en lo que son la reducción de los desperdicios en los servicios de alimentación. También está bueno, digo, bajarse la aplicación y empezar a explorar, porque quizás hay tiendas en las que nosotros ya compramos habitualmente que están registradas. A mí en particular me pasó eso cuando me la bajé, entonces también fue como que parte del el engranaje de comprar en esas tiendas, que era algo que yo ya tenía incorporado, bueno, ahora fue con un beneficio adicional, que era usando buen provecho. Así que los invito también a hacer eso. Me pareció muy, muy interesante como el distintivo que le dan a las tiendas, el reconocimiento ese, que muchas veces funcionan también como
para traccionar, ¿no? Todo lo que es querer empezar a hacer estas transformaciones, bueno, cómo las tiendas se posicionan con sus clientes y el enfoque de la comunicación, que al parecer es un elemento transversal en las intervenciones de hoy, y ahí también concientizar, explicar al consumidor en qué medida está teniendo un impacto positivo lo que está haciendo, no solo a nivel económico para su bolsillo, sino para el ambiente en cuanto a la reducción de emisiones y distintos impactos. Así que ahora le voy a dar la palabra a Cintia, que va a formular alguna pregunta que pueda haber por acá por el chat, y después vamos a pasar a presentar la estrategia. Bueno, gracias Kiara, gracias a todos los oradores, súper interesante y súper inspirador, la verdad que nos dejaron con ganas de hacer muchas cosas. Bueno, acá hay las últimas preguntas son para Martina y tienen que ver con, ya lo planteaste, ¿no? De que este año 2023 es la expansión hacia el interior y hacia el exterior, que ojalá se dé pronto y bien. Y preguntan, bueno, si piensan, ¿cómo piensan hacer esa extensión? Hay alguna persona habla de Salto, otras personas preguntan cómo lo piensan extender a alguna localidad del interior, cómo es un poco ese proceso, si es capaz que ya empezaron, de hecho, contanos un poco eso. Sí, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. De hecho, estamos de lleno en ese proyecto. A ver, la expansión va por varios lados. Por un lado, por expandir verticales dentro de nuestra propia propuesta, y con esto me refiero a que, por ejemplo, a demanda de distintas tiendas que están en el rubro de productos naturales, pero que, por ejemplo, no son solo alimentos, como por ejemplo tiendas de plantas y flores, que también tienen su estacionalidad. Incluimos ese rubro de tiendas dentro de la aplicación, pero además sí está obviamente el tema de la expansión geográfica, y bueno, para eso tenemos concretamente el apoyo de ANDE, para expandirnos por lo menos 6 departamentos del interior del país. Así que bueno, estamos en ese esfuerzo que esperamos concretar en este año, en 2023. Así que buenísimo lo de Salto, tomamos la palabra. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Martina. Y después tenemos otra pregunta que más que es un comentario, pero me gusta para poner el tema sobre la mesa. Entiendo es más para Oscar y para Silvana, donde plantean que hay algunos tipos de buffet que ponen multas por no terminar lo que uno se sirvió en el plato. Quería saber si ustedes conocen alguna iniciativa de ese tipo acá en Uruguay. Eva Torres, no sé si es de Uruguay o si es de Argentina, porque estamos teniendo también participación de gente de Argentina. Así que bueno, quería preguntarles un poco eso, si conocían esa experiencia o saben si ha dado resultado. No sé si quiere hablar. Oscar, yo tengo referencia, sí, en la comunidad europea se está haciendo, específicamente en el tema de Francia, cuando en un establecimiento tú sos responsable de tener que llevarte lo que no vas a consumir, ¿no? No está del todo implementado porque eso lleva a fiscalizaciones y como todos los países, digo, el tema de fiscalizar a veces es complejo. Pero yo creo que ahí lo que tiene que haber más que una fiscalización y una multa, me atrevo a decir que es una campaña de concientización, o sea, donde podamos realmente, entre las anécdotas que hablábamos, me acuerdo que hasta hace unos años decir, me quiero llevar, cuando terminabas en un restaurante tenías que decir, porque así se lo llevo al perro, y en realidad, digo, no era algo que estuviera bien visto, pero era algo que estaba bien hecho, ¿no? Entonces, yo creo que hay experiencias, hay algunos intentos a nivel del mundo. También dejo en claro que todos estos años hemos viajado y nos hemos puesto en contacto con asociaciones de desperdicio, cero desperdicio en el mundo, y Uruguay no está muy distinto. De repente Argentina está un poco más avanzado en algunas cosas, España también, pero estamos más o menos todos experimentando. Y esta es una de las cosas en las que estamos todos en proceso de experimentación. Bueno, yo cuento un poco que una vez vi en un buffet de tenedor libre una frase que decía, sírvete lo que quieras, pero cómete lo que te sirves. Muy bueno. Y por ahí del 2020 leí una noticia justo antes de la pandemia, que los restaurantes tradicionales chinos en China, no sé si la comida tradicional china se sirve al centro. Hay muchos que tienen una mesa giratoria, son mesas redondas
mesa giratoria donde se sirve todo y la gente va cogiendo de ahí la comida. Y leí que por lo menos en una provincia china habían prohibido servir igual número de platos que de personas. Tenía que ser por lo menos una, menos. O sea, si iban 10 comensales, podían ordenar máximo 9 platos. Eso lo leí, fue en 2020. Pero fuera de eso no conozco ninguna otra iniciativa, y esto sí sé que era una iniciativa de Estado que se estaba prohibiendo hacer eso. Claro, que terminan y puedes pedir más, pero no te iban a traer todo junto para gestionar los desperdicios. Bueno, muy interesantes entonces lo que se hace en otros lugares que nos traen Silvana y Oscar. Y bueno, empezamos, si les parece, con la presentación de la estrategia, que nos queda poquito tiempo. No sé qué, ahora si compartís vos y empezás, después sigo yo. Sí, ya compartí. Yo esa experiencia que estaban contando la vi en San Pablo, un año que estuve estudiando allá, en los lugares de sushi, que si vos dejabas una pieza te la cobraban. Entonces nadie dejaba nada. Ahí está. Y eso fue en 2012, así que ahí ya se estaba usando. Sí, obviamente cuando uno toca el bolsillo es bastante eficiente como, como mecanismo, como herramienta. Bueno, pasando a presentarles brevemente la estrategia. La idea es, este conversatorio, como les dijimos al inicio, tenía este ingrediente adicional para hablar en la terminología de la cocina, que es nuestra presentación de la estrategia. Es una primera presentación, más que nada para preparar la consulta pública, pero esto va a seguir presentándose y van a haber otras instancias, sobre todo la del 10 de junio en la Expo Uruguay Sostenible. Pero no queríamos perder esta oportunidad de a ustedes que están en esta circunstancia y que han venido acompañando el conversatorio, algunos de ustedes que vienen desde hace estas 3 semanas, bueno, poder presentar un poco en dónde estamos hoy y cómo fue el proceso. Bueno, la Estrategia Nacional de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que en realidad es de prevención y reducción de las pérdidas y los desperdicios de alimentos, pero la abreviamos así. Es una herramienta de planificación que justamente vino para sentar una hoja de ruta que nos permita prevenir, reducir y mejorar la gestión de las pérdidas y desperdicios de alimentos en nuestro país. Es la primera estrategia nacional sobre este tema. Contempla un abordaje integral de la problemática en la medida en que incluimos aspectos ambientales, obviamente porque estamos en el Ministerio de Ambiente y porque todo esto se vino trabajando inicialmente como un mecanismo para reducir la generación de residuos. Esto parte del Plan Nacional de Gestión de Residuos, entonces a nosotros nos importaba, digamos, el primer abordaje quizás fue el de decir vamos a incidir en minimizar lo que llega a los sitios de disposición final, y después en todo este trabajo que se hizo con muchas instituciones, lo que tratamos fue de ampliar ese espectro y que no quedara solo la pata ambiental, sino que también estuviese muy presente la social y la económica como parte del modelo de desarrollo sostenible, y porque es una problemática que realmente incide en estas 3 patas. Tiene un alcance temporal de 10 años, o sea que va a trabajar hasta el 2032, que es en realidad nuestro foco, nuestro año meta, pero a la vez tiene una visión al 2050 porque nos interesa hacer un instrumento que no pierda la vigencia tampoco al 10 años y que pueda también plantear un horizonte de qué es lo que queremos como país, ¿no? Con esta mirada más larga de hacia dónde queremos llegar en un futuro con respecto a este tema. Bueno, partimos de identificar las causas y las pérdidas, las causas de las pérdidas y los desperdicios de alimentos, y en base a eso tratamos con esta herramienta levantar las barreras que fuimos identificando en el camino con el apoyo de muchos actores que participaron. Este fue el cronograma de lo que fue el proceso de elaboración. Empezamos en septiembre del año pasado, estuvimos trabajando en el marco de un grupo de trabajo ampliado que se creó en el marco del Comité Nacional de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, un grupo de trabajo en el cual participaron cerca de 40 instituciones del sector público, privado, academia y sociedad civil. Tuvimos toda una serie de reuniones, van a ver ahora los indicadores en la próxima diapositiva, pero un poco la meta es llegar a junio con la estrategia terminada, habiendo transitado antes un mes aproximadamente de consulta pública, que es lo que va a arrancar esta semana o a principios de la semana próxima.
Estos son algunos indicadores de lo que fue este proceso. Más de 200 horas de participación en reuniones, en talleres, 8 meses de diseño participativo, 170 personas invitadas, no todas 170 participaron, pero sí 40 instituciones. Tuvimos una permanencia de unas 30, 40 personas que fueron como un núcleo duro de la estrategia y que participaron muy activamente. Y bueno, también esto, articulamos un poco la modalidad virtual y la modalidad presencial también para permitir a personas del interior del país de poder participar y que la estrategia reflejara justamente algo que fuese representativo a nivel territorial y no solamente enfocado en el área metropolitana. Este es el índice de la estrategia, ya pronto van a poder acceder a ella y verla concretamente, pero este es el esqueleto, cómo está organizada. Tiene una parte que es más conceptual y más de definiciones, porque hay un objetivo también que no mencioné, pero que es que esta estrategia sea también una herramienta de comunicación hacia las personas, que se pueda servir como referencia para que se tomen para, no sé, para organizar clases, para llevar este tema a las empresas, entonces que pueda sentar definiciones, conceptos, un estado de situación global y un estado de situación también a nivel nacional. Esos son los primeros 3 capítulos, y después entramos concretamente en lo que es como más a largo plazo, ¿no? La visión del 2050, el alcance concreto de esta estrategia, los objetivos, las principales transformaciones esperadas a raíz de su implementación. Después tenemos ya concretamente lo que son los ejes y los resultados, que vendrían a ser estos 4, que ahora va a presentar Cintia, y después las cadenas priorizadas, que son determinados sectores en los cuales nosotros decidimos enfocarnos en base a un análisis multicriterio que se hizo para seleccionar determinados sectores por diferentes características ambientales, económicas, sociales de cada sector. Se terminaron seleccionando 3 sectores para poder sobre estos sectores determinar algunas acciones, que en algunos casos son acciones y en algunos casos son como áreas de oportunidad para empezar a bajar a tierra lo que es la estrategia y que no quede solamente algo muy macro, sino que ya podamos tener algunas pistas concretas de qué se puede hacer concretamente en la cadena láctea, hortofrutícola y avícola. Cintia, te doy pie para que sigas. Bien, gracias, Kiara. Nos planteamos objetivos, como comentaba Kiara, a corto, mediano y largo plazo. La idea es que el corto plazo estamos pensando en 2024, o sea que es ya, donde vamos a seguir trabajando en el diseño de la hoja de ruta de la estrategia y vamos a bajar más a tierra los planes de acción para las cadenas priorizadas. Para 2027 ya tenemos la idea de tener mejorada la cuantificación y tenemos objetivos que son de medición y objetivos de reducción. Y para 2030-2032 lo que tratamos de hacer fue focalizarnos en objetivos de reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos, buscando alinearnos con lo que es la ODS. Por eso pusimos 2030-2032, porque tenemos la ODS 12.3, que tiene que ver, que tiene un objetivo 2030, y bueno, ¿qué dice la ODS para el 2030? Plantea reducir a la mitad los desperdicios de alimentos y plantea reducir las pérdidas en un porcentaje comprometido. Nosotros lo que planteamos para el 2030-2032 es reducir en un 50% la pérdida de alimentos en las cadenas de producción, incluyendo aquellas que ocurren en los primeros eslabones de producción primaria, que eso también es algo importante. Nosotros decidimos incluir, más allá de la ODS, los primeros eslabones de la cadena, porque como país productor de alimentos es algo importante para nosotros. Y bueno, y plantear el 50% de reducción de desperdicios justamente alineándonos con la ODS. La que viene nomás, Kiara. Bueno, ¿cómo para generar o para lograr estos objetivos que estamos planteando de corto, mediano y de largo plazo? Lo que hicimos fue, ordenamos un poco, y esto fue todo un proceso que nos llevó a ordenarlo de esta manera, líneas, resultados esperados en 4 ejes estratégicos, que lo que vamos a hacer es contarles un poco cómo se llaman y cuáles son los objetivos de cada uno de esos ejes. Los invitamos a visitar el documento de la estrategia, donde van a ver esos ejes, cómo se descomponen en líneas estratégicas y resultados esperados. El primer eje que estamos para comentar es el de fortalecimiento e integración de políticas públicas,
con el objetivo de consolidar y posicionar una gobernanza, marco normativo y políticas públicas que promuevan la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicios. Este eje es, bueno, uno de los que discutimos capaz que más y en el que nos pusimos de acuerdo más fácilmente, que era necesario esta etapa, este eje. Después tenemos cadena de valor responsable y sostenible, pensando en todo lo que, entendiendo cadena de valor, lo que ocurre desde la producción primaria hasta la industrialización y la parte de comercialización para que llegue a manos de las personas, ¿sí? Toda la cadena de valor de los alimentos. Y lo que se propone ahí es involucrar a los actores de la cadena de producción y suministro de alimentos para reducir las pérdidas y los desperdicios de manera efectiva y duradera. Luego tenemos un tercer eje, que es el de recuperación y distribución, circularidad de los alimentos, que tenemos como objetivo fortalecer la efectividad, la trazabilidad y la transparencia de las alternativas que permiten darle un uso circular a los alimentos, incluyendo la recuperación, redistribución y alternativas de valorización. Acá ponemos el tema de donaciones, pero también ponemos otras diferentes estrategias de negocio y otras formas de mejorar la gestión para que aumente la circularidad de los alimentos, ¿sí? Y bueno, el último es el cambio de comportamiento, es un mayor cuidado de los alimentos, que es un poco lo que comentábamos, lo que hablamos bastante hoy, que como cada una de las personas, en especial los consumidores, tenemos que cambiar algunos comportamientos y actitudes en torno a los alimentos para lograr reducir realmente las pérdidas y desperdicios, sobre todo los desperdicios. Pero también las pérdidas, porque comentaba hoy Silvana, que elegimos como consumidores determinadas formas, determinados calibres de zanahoria, de manzanas, que hemos hablado también a lo largo de todo el proceso de conversatorios, que bueno, que de alguna forma terminan siendo descartados en el campo, en la producción primaria, porque el consumidor no los elige. Entonces, ir hacia ese cambio de comportamiento es fundamental para lograr esta reducción de las pérdidas y desperdicios. Así que vamos nomás con la siguiente. También nos encontramos con que es difícil plantear acciones concretas si no bajábamos un poco más a detalle, y bajar un poco más a detalle en 10, 12 cadenas de suministro de alimentos era muy difícil porque cada cadena tiene su particularidad. Entonces pasamos por un proceso de priorización, donde, como comentaba Kiara, tomamos en cuenta aspectos ambientales, aspectos sociales, aspectos económicos, de gobernanza, y definimos que las cadenas priorizadas, o sea, las que vamos a trabajar al principio de este periodo de ejecución de la estrategia, son 3. La cadena láctea con los productos leche fresca y queso, la cadena hortifrutícola con los productos tomate y manzana, y la cadena avícola con el producto carne de pollo. Para trabajar sobre esas cadenas priorizadas, lo que hicimos fue definir la situación actual de cada una, cuáles son los puntos críticos de la pérdidas y desperdicios, y qué oportunidades de mejora encontrábamos para manejar una estrategia de fortalecimiento también de la medición y de la reducción de las pérdidas y desperdicios en cada una de las cadenas. Y bueno, trabajamos, como planteé ahí, en talleres sectoriales en cada cadena para poder profundizar sobre ese tema. Seguimos, porque nos queda poquito tiempo. Bueno, y que esta estrategia tiene el objetivo de ser un documento vivo, ¿sí? Es súper importante que eso quede claro. Nosotros hicimos todo este proceso durante estos 8 meses, pero queremos que el proceso continúe. Nosotros queremos seguir evaluando si las líneas que planteamos y los resultados que planteamos van teniendo sentido a medida que vamos avanzando en la estrategia. Y para eso lo que planteamos es conformar un grupo de seguimiento que también sea interinstitucional, que funcione también en el marco del Comité Nacional y esté coordinado por el Ministerio de Ambiente, donde se planteen además mecanismos de participación local, porque otra de las cosas que hablamos en la estrategia es que las realidades locales pueden ser muy diferentes. Como comentaba Kiara, tuvimos esta opción virtual, y eso facilitó, por ejemplo, una participación muy activa de Rivera, por ejemplo, donde nos planteó su situación bastante cercana. Entonces tenemos como que articular con esas realidades que seguramente van a enriquecer lo que es el trabajo de seguimiento. Planteamos también como formas de seguimiento y evaluación el SUIR y el OAN, que son 2 plataformas que están coordinadas por el Ministerio de Ambiente, y que planteamos de esa forma mantener informadas a todas las partes interesadas, y bueno, alimentarlo, digamos, un poco con este seguimiento.
Bueno, y ahí en el costado planteamos un poco los hitos de este seguimiento y evaluación, donde van a haber algunos que son más internos de la estrategia para el grupo de trabajo y otros, como puede ser la publicación de los avances en el Informe Ambiental Nacional, que van a ser públicos, ¿no? Estamos planteando que todos los avances que tengamos se publiquen en 2026, 2029, 2032, a nivel del público, para que de alguna manera vayan viendo también este avance y funcione como un mecanismo también de concientización y de motivación para otros actores que no estén participando directamente en el seguimiento. Vamos con la última ya creo, Kiara. Cintia, si querés yo comento esta que... Dale. Un poco la idea es, ya esta es la última diapositiva y ya estamos cerrando, pero más que nada era un puntapié para la consulta pública. Como les dijimos, nuestra intención era que estuviese hoy, pero la verdad que ha sido tan rico el intercambio y los aportes que hemos tenido del grupo en el cual estamos trabajando este tema. Algunos de ustedes estarán conectados, saben que hasta anoche, a las 8 de la noche, nos estaban llegando comentarios, así que estamos tomándonos esta semana para procesar todo eso, para que llegue el documento lo más completo posible a la consulta pública el lunes de la semana entrante. Va a estar disponible en el Observatorio Ambiental Nacional, o sea que ustedes ahí van a poder descargar el archivo en PDF y hacernos llegar, leerlo íntegro, hacernos llegar sus comentarios. Va a haber un formulario también en el cual pueden poner sus nombres, su mail, la localidad en la que están, el departamento, y hacernos llegar por ahí también sus aportes, sus sugerencias de mejora. En lo posible les pedimos que sean lo más concreto posible, si tienen si se refieren a algún objetivo específico o algún resultado específico, que nos lo hagan saber, así nos resulta más fácil hacer el proceso de revisión de eso. Básicamente la consulta pública, quizás ya lo han visto para otras políticas, otros planes, es una oportunidad para, antes de que salga una política, una estrategia, hacerla llegar a la ciudadanía, poder ampliar la participación de distintos actores clave. Nos interesa que esta estrategia sea realmente, que todos se puedan ver reflejados en ella, que sea una estrategia de la cual nos podamos apropiar, porque justamente estamos planteando una transformación también a nivel social, cultural, profundo con respecto al vínculo que tenemos con los alimentos y cómo encaramos este tema de las pérdidas y desperdicios. O sea que la idea es que ya se puedan desde ya ir apropiando, desde ya participando de su construcción, así que los invitamos a meter mano en este documento, a hacernos llegar sus aportes. Es una oportunidad para nosotros también de poder recibir aportes de personas que no estuvieron necesariamente ligadas en este proceso de participación de estos 8 meses y de también recoger comentarios, sugerencias de personas de distintos lugares del país, porque se hace a través de cualquier computadora, así que también es bastante accesible. Y bueno, nada, terminamos por ahí. Simplemente, si hay alguna pregunta concreta sobre esto, van a ver, vamos a subirlo al OAN, va a estar disponible también en la web del ministerio. Ahí veo una mano levantada, quizás querés hacer una consulta. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bárbaro, gracias. Muy bueno el conversatorio. Yo lamentablemente pude asistir solamente a 2 de las charlas, entonces mi pregunta quizás ya fue abordada en otra charla. Iba más bien por el lado de pensar si ustedes trataron el tema de los desperdicios de alimentos, no atacando quizás el origen, que es lo que se ha charlado en este encuentro y en el anterior, sino de ver quizás que los desperdicios, efectivamente, los que son de alimentos que pueden entrar en una cadena de reciclaje o de economía circular para poder generar compost, etcétera, también estén incluidos, que haya apoyo, normativas, reglamentos que de alguna manera colaboren con las intendencias o con los municipios en ese sentido, en reutilizar todo aquello que definitivamente, lamentablemente, se tiene que desperdiciar. Era esa la pregunta, gracias. Gracias por tu pregunta. Sí, en realidad está incluido eso. Nosotros tenemos un criterio jerárquico que es, uno de los principios rectores es, vamos a tratar primero de actuar sobre la prevención, sobre la reducción, pero si no podemos reducir o si siempre hay algo que nos va a quedar como excedente, actuar sobre una gestión adecuada, ¿no? Siempre tratando de evitar la disposición final de eso por todos los impactos también que eso genera. Entonces sí están incluidas opciones como por ejemplo la alimentación animal, hay líneas para trabajar sobre
ordenar lo que es alimentación animal, fortalecer el marco normativo, trabajar con las intendencias en alternativas de compostaje, vinculado a huertas comunitarias. O sea, hay toda una serie de alternativas de gestión de esos alimentos que se vuelven residuos orgánicos, una vez que no pudimos actuar sobre la prevención y la reducción, ¿no? Pero claramente el nombre de la estrategia es de prevención y de reducción, porque ponemos un foco prioritario en disminuir las pérdidas y los desperdicios como tal. Y bueno, una vez que ya no pudimos actuar sobre eso, sí vamos a tratar de darle un destino adecuado, y eso sí está incluido dentro de la estrategia, y las intendencias de hecho son actores clave. Hay muchas líneas que se refieren directamente a trabajos con las intendencias y que entran dentro de las competencias también de las intendencias. Y Gracias. complementando lo que dijo Chiara, también estamos pensando en el tema de investigación, ¿no? No dejamos atrás la academia, estamos planteando y fomentando que se formen grupos de trabajo para que nos ayuden a repensar cada uno de los eslabones, cada uno de los lugares donde ocurren las pérdidas, y en particular, bueno, buscar mejores alternativas para la gestión de lo que queda, que es un poco lo que comentaba Chiara, pero está bueno tener en cuenta eso también, que la parte de investigación es una de las que también está considerada en las líneas. Buenísimo, bueno, para respetar los tiempos, entonces nos vamos despidiendo. Agradecemos a las oradoras y el orador. Muy interesante, todo esto queda en YouTube, así que no duden en compartirlo para personas que no pudieron estar. Sabemos que a veces el horario es un poco complejo. Y bueno, les vamos a mandar información para que puedan acceder de primera mano a lo que es la estrategia. Los invitamos a la Expo Uruguay Sostenible, y bueno, este camino que empezamos a transitar como país recién comienza, así que sin duda seguiremos intercambiando y enriqueciéndonos de todo este conocimiento. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Gracias. Muchas Gracias. 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 Gracias, Chao. Cintia.